Hola a todos, volvemos con la Hora Tech. Estamos en septiembre y volvemos con la nueva temporada. Hoy estamos con Nacho Rodríguez, Lead Data Scientist for Vodafone Business. Nacho, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hemos dicho que vamos a hablar de Big Data. Estamos viendo que el Big Data en los medios está de una manera continua en nuestras conversaciones, pero ¿podrías explicarnos de una manera breve, for dummies, qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es una combinación de cosas, de factores, ¿no? Al final es el hecho de tener que tratar con un gran volumen de datos, pero no se trata solo de volumen. Muchas de las definiciones más habituales de Big Data incluyen volumen, pero incluyen también una variedad de tipos de datos. No solo estamos tratando con un montón de datos, sino con datos muy diferentes, con imágenes, con vídeo, con texto. Cada vez tratamos con datos más diferentes. Y además, también esas definiciones hablan de velocidad, muchas veces, de datos que se generan muy rápido, que hay que analizar muy rápido. Y la combinación de todos esos factores, de grandes volúmenes, de formatos diferentes, de velocidad, es el concepto que tenemos ahora de Big Data. Hablamos de Big Data, Smart Data, como muchos tipos de data. ¿Cuántos tipos de data hay? Bueno, en realidad no es que haya muchos tipos, al final son todo datos con formatos diferentes, con requerimientos diferentes, con utilidades diferentes, pero sí que el concepto que comentas de Smart Data es interesante. Yo creo que hemos pasado una primera fiebre un poco de ese volumen, sobre todo, de entender el Big Data como volumen y de querer acaparar muchos datos y empezar a guardar muchos datos. Y ahora ese concepto que nombras de Smart Data está bastante en boga, tiene mucho sentido, que es, no tiene por qué ser necesariamente el volumen, sino qué puedo hacer con estrictamente lo que necesito. No se trata simplemente de acaparar, sino de ser inteligentes, de ser smart a la hora de elegir aquellos datos que de verdad me van a ser útiles. O sea, hasta tú reconoces que ha habido una obsesión por el dato. Claro, hay una obsesión por el dato, hay una moda, hay muchos factores ahí, hay un negocio muy grande también detrás de todo este almacenaje de datos. Entonces hay que aprender a distinguir entre lo que es moda, lo que es obsesión y puede pasar, y lo que es realmente, que es la gran parte de ello, una herramienta muy importante y muy útil para las empresas. El otro día, Nacho, estaba leyendo el periódico y una noticia me impactó. Es decir, los equipos de fútbol, de la NBA, de béisbol, llevan años utilizando Big Data. Es decir, no es nada nuevo para ver el rendimiento de sus jugadores, intentar evitar lesiones. ¿Tiene el Big Data cabida en todos los sectores? Sí, yo creo que sí, porque al final todos los sectores están pasando por esta transformación digital, y esa transformación digital al final tiene como consecuencia que se deje un rastro digital, una huella que puede ser utilizada. Es verdad que los sectores que tú nombras, pues históricamente han sido punteros, pues por una parte por el concepto de su negocio, especialmente por ejemplo en el béisbol, por una situación muy repetitiva que se da siempre han sido muy proclives a análisis estadísticos, pero luego también por el dinero y por la potencia económica que tienen. Al final se juegan mucho y tienen la capacidad de invertir en cualquier técnica que les pueda dar pequeñas ventajas, ¿no? Ventajas marginales que puedan obtener. Pero todos los sectores se están transformando. La transformación digital no es cosa de un solo sector. Entonces esa transformación acarrea una generación de datos que siempre se puede aprovechar. Hablamos de que los datos nos van a servir, en primer lugar, para ponernos en contacto con nuestros clientes, con nuestros consumidores, y luego también conocerles mejor. Es decir, ver cuáles son sus actitudes para establecer patrones de comportamiento. Va a llegar un momento en el que vamos a conocer tan bien al consumidor que a mí me lleva a pensar que no va a haber un lugar para la improvisación. Es decir, se lo vamos a poner todo tan fácil, tan bonito al consumidor, que puede sonar hasta irreal. Bueno, yo entiendo la posición, pero creo que es una visión un poco exagerada. No creo que vayamos a llegar a tanto. Al final lo que hacemos, por muy bien que
que cuando funcionamos con ese tipo de modelos para establecer los patrones de comportamiento de los clientes, no dejan de ser modelos estadísticos. Y esos modelos estadísticos pues, no van a ser el 100% correctos, ¿no? Van a ser cada vez más correctos y vamos a entender mucho mejor a nuestros clientes, pero no creo que lleguemos a ese punto. En cualquier caso, aprenderemos de cómo el comportamiento de la gente se va viendo modificado por esas campañas, por esas acciones, y seguramente sí que haya un cambio en cómo la gente se comporta, pero no creo que lleguemos a tanto. También otro tema que me gustaría tocar, Nacho, es el tema ético. Bien sabes que bueno, los datos pues, muchas veces están provocando pues, que a lo mejor el consumidor no se sienta cómodo en la manera en que o bien recogen sus datos o pueden notar que están invadiendo su espacio vital. ¿Cómo crees que está evolucionando el tratamiento de estos datos por parte de las empresas? Entonces, es un tema súper importante. Al final, para todas las empresas y para nosotros, para Vodafone en particular, tenemos que cuidar muy bien de nuestros clientes, y la privacidad y la seguridad de nuestros clientes es algo primordial, es algo básico. Creo que todos estamos aprendiendo un poco a la vez, los consumidores y las empresas. Tanto nosotros como personas cada vez tenemos más cuidado con cómo usamos nuestros datos, cuando cedemos nuestros datos, somos más conscientes del valor que tienen y de cómo los tratamos. Y las empresas cada vez entienden que eso es más importante para sus clientes, y a la vez también está habiendo impulsos regulatorios, como la nueva Ley de Protección de Datos que entró en vigor el año pasado, que obliga a tener mucho más claro quién es el dueño de los datos, qué puedes hacer con ellos y qué no puedes hacer con ellos, a pedir los datos de manera limitada para cada uso que le quieras dar. Creo que todos estos esfuerzos, aunque a veces pueda parecer que ponen más difícil las cosas, el tipo de cosas que puedes hacer con los datos, en realidad ayudan, en realidad da una seguridad a los consumidores y a las empresas de estar haciéndolo bien, que permite que podamos seguir impulsando este tipo de actividades. Creo que es muy importante, creo que cada vez, tanto empresas como consumidores, somos más conscientes de ese valor. De hecho, cada vez gran parte del valor de las empresas pues, se considera que también es parte de los datos que tienen, ¿no? Entonces, creo que todos estamos aprendiendo a la vez, y que seguramente también dentro de algunos años, pues si vemos el tipo de cosas que se hacen ahora, pues habremos aprendido, ¿no? Y diremos, había mucho que mejorar, igual que si ahora miramos para atrás. Pero creo que es muy importante el valor que se le está dando ahora, un uso legal, por supuesto, pero no solo eso, sino ético y profesional de los datos. Muy bien, Nacho. En muchas ocasiones nos encontramos con el tipo de consumidor que da sus datos de manera inmediata, es decir, sin pensárselo, y luego aquel que no te da absolutamente nada. ¿Qué le dirías a cada uno de ellos? Bueno, al final es su decisión, ¿no? La parte buena de eso es que lo que tienen que ser es conscientes de que sus datos son propiedad suya y ellos pueden hacer, por supuesto, con ellos lo que quieran. También creo que las empresas tenemos una responsabilidad ahí, y nuestra responsabilidad es de informar muy bien en todo momento de para qué estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo, y de poner siempre a disposición de los clientes, de las personas, la posibilidad de dar para atrás, de decir, vale, no quiero que utilices esto más, no estoy a gusto, no estoy cómodo con esto. Entonces, les diría que adelante, que hagan lo que quieran hacer, está muy bien, sobre todo si están recibiendo lo que esperan a cambio, generalmente algún tipo de servicio, y que sean muy conscientes de que está en su mano, de que ellos tienen el poder y que siempre van a poder controlar lo que hacemos. Creo que la responsabilidad está en nuestro lado, en este caso en las empresas. Nosotros tenemos que informar, tenemos que poner todos los medios disponibles para que ese uso sea seguro, ético, lícito. Uno del target más delicado son las nuevas generaciones, por motivos obvios. ¿Crees que se les está educando de una manera responsable en la cesión de datos? Sí, creo incluso que nos educan ellos a nosotros muchas veces, en el sentido de que, por supuesto que son completamente nativos digitales y entienden mucho mejor que otras generaciones lo que supone este uso de datos. Están muy acostumbrados a hacer muchas más actividades a través de aplicaciones, de herramientas digitales, y creo que entienden mucho mejor que otras generaciones
lo que supone y además controlan mucho mejor la tecnología para entender, pues si esta aplicación qué datos está utilizando y qué datos no, y por qué esta aplicación me pide acceso a mi micrófono y por qué esta, y ellos lo saben hacer, lo controlan y lo entienden perfectamente. Casi me preocupa más la generación anterior a la nuestra, que también son grandes usuarios y han llegado, digamos, en otro momento a todo este tren tecnológico, pero sin ser tan nativos digitales, sin ser usuarios tan avanzados, pues que no saben igual muy bien qué tipo de datos están cediendo, qué pasa si subo esta foto en esta aplicación, qué pasa si... quizás sea al revés, sí. Que te dan todo gratis sí, por nada, exacto, ¿no? exacto. Seguro, Nacho, que esta frase la has escuchado 1000 millones de veces. Los datos es el nuevo petróleo del siglo XXI. Pero es que es real. Es decir, mientras se devalúa el capital financiero, el hecho de tener datos otorga poder a las empresas o al ente que lo tenga. Hay muchos que ya están empezando a tantear el hecho de decir, oye, los consumidores tienen que dar sus datos de una manera obligatoria. ¿Qué opinas de esto? Es verdad, tienes razón en la hipótesis. Se estima que entre un 15 y un 30% del valor de las empresas ahora es debido a la calidad y la cantidad de los datos que tienen. Por lo tanto, es un hecho que los datos son dinero, son valor. Lo de la obligatoriedad y tal, pues yo ahí creo que son ideas un poco más peregrinas. Lo que sí que creo que es importante es que seamos conscientes de que esos datos tienen valor y que de quiénes son los dueños de esos datos. Entonces, que la gente sea muy consciente de que tienen algo que es valioso para otras empresas, para otras personas y que tienen esa capacidad para gestionar ese uso. Es verdad, y los datos cada vez tienen más valor y cada vez además somos todos más conscientes de eso. Entonces, lo que nos debería hacer, yo creo, la consecuencia que tendríamos que tomar de todo esto es que tenemos que cuidarlo muy bien como algo que efectivamente tiene ese valor. Entonces tenemos que ser más conscientes de a quién cedemos los datos, cuáles y cómo nos comportamos en ese entorno digital. Nacho, muchísimas gracias, ha sido un placer, creo que has puesto un poquito de luz a este tema que muchas veces parece muy oscuro. Nada, cuando lo necesites aquí tienes tu casa. Muchas gracias a vosotros, un placer.